Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me les continúe bendiciendo. Es un placer hoy estar con ustedes aquí compartiendo la santa palabra de Dios. Esperemos que haya disposición de sus mentes, sus corazones, que nuestras vidas estén dispuestas para recibir la santa y gloriosa palabra de Dios, para que esta palabra de Dios transforme nuestras vidas. Esa es la intención. Vamos a orar antes de dar comienzo a compartir la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que Él sea el que tome control de este momento. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, porque tú nos estás dirigiendo, porque tú eres, Señor, el que nos llena de tu santa palabra, porque tú eres, Señor, el que está llenando las vidas y los corazones, porque tú nos renuevas, nos transformas y haces, Señor, de que nosotros seamos personas nuevas, renovadas a tu santo servicio. Clamamos, Señor, para que hoy tu santa palabra llegue a cada vida, a cada corazón, para que sea transformando y cambiando y renovando las vidas. Esa es nuestra intención y ese es nuestro deseo. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La palabra que te traemos en esta tarde tiene como título Con la actitud de Cristo. Y ese es el deseo que tenemos de que nosotros podamos crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo. ¿Y por qué traemos este tema hoy? Algo que me llama la atención siempre es que aún las iglesias, por más buenas que sean, las iglesias por más devotas y por más entregadas a Cristo, son iglesias, o en las iglesias siempre hay dificultades y problemas. Siempre hay divisiones, siempre hay desuniones, siempre hay conflictos. En esta tarde quiero hablar de eso y quiero hablar de cómo Dios quiere transformar nuestras vidas, cómo Dios quiere renovarnos, cómo Dios quiere que nosotros podamos llegar a solucionar cantidad de dificultades que se nos pueden presentar a nuestras vidas. Problemas que en muchas ocasiones pueden causar divisiones a nuestra iglesia. Problemas que pueden hacer de que las personas se hieran, se lastimen o muchas veces hasta se marchen de nuestras iglesias. Actitudes nuestras que pueden causar conflictos. En esta tarde quiero hablarle del libro de Filipenses. En el libro de Filipenses vamos a hablar de esto y vamos a hablar de Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Y nosotros vemos en Filipenses algo que es muy curioso en la iglesia de Filipenses. Es que Pablo tenía muy buena opinión de los filipenses. Él decía de que ellos eran personas colaboradoras, personas dispuestas a predicar la palabra, personas dispuestas a ir y hacer a dar más allá de lo que estaba en sus capacidades. El apóstol Pablo habla muy bien de esta iglesia, pero nosotros vemos que aún dentro de las iglesias habían personas que predicaban la palabra según Pablo, para sus propios beneficios, para sus propios intereses, causando divisiones, dice. Y por allá también el apóstol Pablo habla de dos mujeres que tenían conflictos. Eso me lo habla por allá en Filipenses 4, y me dice que esas dos mujeres tenían conflictos a pesar de que eran mujeres entregadas a Dios, que le habían prestado un excelente servicio a Dios. Entre ellas había divisiones, entre ellas había problemas, y era necesario que se solucionaran estos problemas para llegar a vivir en unidad, en paz y en reconciliación. Esa es la intención que tenemos en esta tarde y esa es la intención por la cual traemos esta palabra. Y como le digo, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para los que no saben, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión que voy a utilizar el día de hoy. Y dice la palabra de Dios así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente felices, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con el mismo pensamiento y el mismo propósito. Eso me hablan estos dos versículos. Vamos a ir hablando de cada dos versículos. Y en estos dos versículos el apóstol Pablo hace un llamamiento a la unidad.
Él hace unas preguntas de desafío, unas preguntas que de pronto pueden tocar el corazón de las personas, y por eso él dice: ¿tenemos en conjunto alguna comunión entre el Espíritu? Nosotros podemos decir hoy, claro, nosotros los que pertenecemos a Cristo decimos: sí, claro, nosotros tenemos una misma fe, un mismo Espíritu. Pero la verdad, nosotros estamos viviendo conforme a esa misma fe y a ese mismo Espíritu. ¿Será que entre nosotros hay orgullo en nuestro corazón y a veces nos hemos levantado en orgullo y hemos causado divisiones dentro de la misma iglesia? El apóstol Pablo me dice que nosotros tenemos que vivir como si tuviéramos un mismo espíritu, con un corazón tierno. Quiere decir que nosotros tenemos que sensibilizar nuestros corazones. Nosotros tenemos que renovar nuestros corazones y tener un pensamiento renovado para poder llegar a la unidad que Cristo quiere que nosotros tengamos dentro de nuestra congregación y de nuestra iglesia. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente y tener un corazón compasivo. A veces lo que no hay en nosotros es compasión. Y compasión es porque nosotros no nos esforzamos por hacer al máximo en velar por la reconciliación y la paz dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros hogares, de nuestras casas y aún dentro de nuestra propia iglesia. Han crecido conflictos y han crecido dificultades. En toda la iglesia se la dan. Yo espero que en nuestra iglesia no haya de eso, pero la verdad, nosotros sabemos que somos personas y somos humanos y tenemos conflictos. Pero nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte. Todo de nuestra parte para hacer las cosas con pasión, con entrega, con devoción, renovando nuestra mente, para nosotros poder vivir en unidad. Y yo les quiero decir hoy, hermanos, que nosotros, el primer sitio donde tenemos que tener unidad es en nuestra casa. A veces trasladamos nuestros problemas familiares a la iglesia. A veces trasladamos nuestros conflictos a la iglesia. A veces tenemos dificultades con nuestros hermanos y muchas veces es porque estamos reflejando esas dificultades que hemos traído de nuestra casa o de nuestros hogares a la iglesia de Dios. Y la palabra me dice aquí que nosotros tenemos que tener un corazón compasivo, un corazón renovado, viendo lo que Cristo hizo por nosotros, renovando el espíritu de nuestra mente. A veces nosotros nos dejamos llevar por el orgullo, a veces nos dejamos llevar por la altivez, cuando nosotros el único que tenemos que dejarnos dominar es por el Espíritu Santo de Dios, que Él nos va a conducir por el camino correcto y por el camino perfecto. Y sigamos en el versículo 3. El versículo 3 dice: no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse en los demás. Mire que aquí el texto, la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, me está llamando a ser humilde. ¿Saben que a veces lo que hay en nosotros es orgullo? ¿Es altivez? ¿Es que yo no puedo permitir que esto pase conmigo? ¿Cómo es posible que yo vengo aquí donde se trata de que en la iglesia todas las personas son buenas y son perfectas y se llaman cristianos y uno espera lo mejor de ellos y muchas veces ni siquiera me miran o no me saludan? Y nos llenamos de orgullo y nos llenamos de razones, o es que me levantó la voz, o es que me dijo esto, o es que me dijo aquello, o me lo dijo de esta manera y yo no esperaba esto. ¿Y sabe que lo que no hay en nuestro corazón es humildad? ¿Saben que lo que hay en nuestro corazón es orgullo, arrogancia? Yo no puedo permitir, y estamos trasladando los conflictos internos que hay en nuestra vida, los trasladamos a la iglesia y afectamos al cuerpo de Cristo con esas actitudes. Estamos trasladando esos problemas, esas dificultades, y por eso aquí el apóstol Pablo me dice: no sean egoístas. O sea,
no solamente hagan las cosas para ustedes, no piensen solamente en ustedes. Dice aquí, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Mire que aquí me está diciendo, nosotros somos llamados a servir a los demás, a considerar a los demás como mejores que nosotros. Pero muchas veces llegamos a la iglesia, muchas veces llegamos a nuestra congregación, perdón, no a la iglesia, porque la iglesia, donde quiera que nos encontremos, allí está la iglesia. Muchas veces llegamos a la congregación pensando de que nosotros, porque tenemos un título o un empleo o un cargo alto o determinada posición social o determinada economía, somos mejores que los demás. O porque andamos mejor vestidos, o porque tenemos joyas, o porque tenemos mejores zapatos, o porque tenemos un mejor vehículo. Cualquier razón es para considerarse mejor que los demás. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes no deben ser así. De esto no debe haber entre ustedes. Ustedes deben ser personas humildes y deben considerar a los otros mejores que ustedes. A veces muchas veces lo que no estamos dispuestos a servir a los demás. El apóstol Pablo me dice, ustedes deben ponerse por debajo de los demás para servir a los demás. Y ese es el llamado que le hacen. Dice, y no se ocupen solo de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse por los demás. Claro, yo tengo mis propias dificultades, yo tengo mis propios intereses, mi familia tiene intereses. Yo tengo intereses familiares. Pero el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado a ocuparnos y a preocuparnos por los intereses de los demás. Eso es lo que hace un buen cristiano. Eso es lo que hace un buen siervo de Dios. Eso es lo que debe interesar a un buen siervo de Dios. Servir a los demás. Para eso estamos. Para eso Cristo nos llamó a nosotros. Para eso Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación, para que podamos nosotros acercarnos a los demás y poderlos reconciliar con Cristo. Pero si nosotros no los separamos con nuestro orgullo, con nuestra altivez, con nuestra arrogancia, si nosotros los separamos con nuestra falta de unidad, no estamos cumpliendo la labor. No estamos cumpliendo la tarea. Todo lo contrario, estamos desuniendo, dividiendo. Y el versículo 5 me dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Mire que el apóstol Pablo te está diciendo, bueno, en ustedes ha habido un problema de desunidad, en ustedes ha habido un problema de falta de humildad, pero ustedes lo que tienen que hacer es ver a Cristo, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. No se comparen con los demás, compárense con Cristo. Cuando nosotros nos comparamos a los demás, nosotros podemos pensar de que somos mejores o peores que ellos. Pero cuando nos comparamos con Cristo, nosotros sabemos de que nosotros siempre tenemos una referencia y que Él siempre está por encima de nosotros. Y el versículo, por eso el apóstol Pablo me dice aquí, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Ese es un versículo central. Porque me divide lo que vamos a leer en dos partes. La parte que hago yo, en la actitud que tengo yo y la actitud que tuvo Cristo. Y me dice aquí en el versículo 6, dice que Cristo, aunque era Dios, no se consideró el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Versículo 7. En cambio, renunció a su privilegio divino y adoptó la humilde posición de esclavo. Mire que aquí Cristo nos enseñó algo y es a despojarse. Cristo era Dios, pero Él, por amor a nosotros, por amor a los perdidos, no tuvo el hecho de ser igual a Dios o el ser Dios como algo a lo cual se pudiera aferrar, sino que dice que se hizo como esclavo.
Cristo se hizo como alguien que no tenía derechos. Sencillamente por amor a ti y por amor a mí. Y nosotros a veces pensamos de que nosotros somos algo. Y nosotros pensamos de que nosotros tenemos derecho a algo. Y nosotros pensamos de que es que yo soy fulano de tal. O cómo me tratan así. O cómo me dicen esto. O cómo me dicen aquello. Como si fuéramos algo. Hermano, hermana que me escuchas. Cristo es Dios. Era Dios. Y sin embargo, no se aferró a eso. Se humilló de tal manera que se hizo como un esclavo. Se puso por debajo de los hombres y se sometió a ellos. Y dice, y nació como un ser humano. Mire, él era Dios y se hizo un ser humano. Escuchen bien, se hizo un humano. Un humano con debilidades, un humano con defectos. Y vino y se hizo como uno de nosotros, para mostrarnos cómo debían de hacerse las cosas. Y dice aquí que cuando se apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo a la obediencia a Dios. Mire que aquí me está diciendo dos cosas, mi hermano y mi hermana que me escuchas, es Cristo se humilló delante de los hombres, se puso debajo de los hombres. ¿Para qué? Para servirlos. Porque Cristo vino aquí a servir. Nosotros cuando leemos las Escrituras, nosotros vemos a Cristo todo el tiempo sirviendo. Y muchas veces nosotros queremos es que nos sirvan. Nosotros queremos que nos atiendan. Nosotros queremos que nos hablen bonito. Cristo se puso por debajo de los hombres a manera de esclavo. Y es eso lo que llama humillarse. Humillarse es ponerse por debajo. Cristo se humilló, se puso por debajo. ¿Para qué? Para poderlo servir, para poderlo agradar. Y después dice que Cristo se hizo hombre. ¿Para qué? Para agradar a Dios. La humillación tiene dos aspectos. Uno es humillarse delante de los hombres para poder ganar a esos hombres. Y otra cosa es humillarse por debajo de Dios para glorificar a Dios. Ese es el llamado. El llamado no es que nosotros queramos estar por encima. Mire que cuando los discípulos, cuando Juan y Jacobo le dijeron a Jesús, Señor, que cuando tú estés en tu reino, nosotros estemos a la derecha y a la izquierda, Jesús les contesta, el que quiera ser primero debe ser el último. El que quiera ser primero debe servir a los demás. Y nosotros estamos llamados a servir a los demás, a someter nuestro orgullo, a someter nuestra altivez, a doblar nuestras rodillas por ellos, a orar por ellos, con entrega y devoción. Ese es el llamado que Cristo nos hace. Y por eso aquí en el versículo 5, cuando me decía que nosotros nos hiciéramos como Cristo, es que nosotros tenemos que aprender a humillarnos, a ser siervos, a servir a los demás, a entregarnos a los demás, a humillarnos ¿para qué? Para poder ganar a los demás. Pero siempre tenemos que estar humillados delante de Dios. Y eso nos lo enseñó Jesús. Y esa es la manera que nosotros tenemos que ver las cosas, y de esa manera Cristo nos está enseñando. Y dice que Cristo se humilló a sí mismo, obedeciendo a Dios, y murió en una cruz como morirían los criminales. Cristo estuvo dispuesto por obedecer a Dios e ir hasta la muerte. Entregar su vida entera por obediencia. Nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos por obedecer a Dios? A veces tenemos que quebrantarnos a nosotros mismos. A veces nosotros parecemos de porcelana, que si nos tocan nos quebramos. El Señor nos está diciendo
tú tienes que humillarte delante de los hombres y delante de Dios. A uno para ganarlos y al otro para glorificarlo. Esa es la actitud que tenemos que tener. Y sabes que Dios recompensa eso y dice, por lo tanto, por esto que hizo Cristo, dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe qué es para eso? Para glorificar al Padre. Hola, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. Lo que Dios está haciendo, Dios no te está diciendo a ti que te entregues, sino que es porque Dios te va a dar algo mejor, tiene preparadas cosas mejores para ti. Eso que tú haces con devoción, con entrega, con humildad, en tu secreto, en el secreto de tu vida y de tu corazón, Dios te lo va a recompensar en público. Porque Dios no se queda con nada. Porque nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios. Y la persona de la cual nosotros debemos aprender es de Cristo. A veces nosotros vemos al pastor fulanito de tal, que es muy importante, muy famoso, habla muy bonito, al hermano fulanito de tal, que es una persona sobresaliente por sus conocimientos y porque ha logrado muchas cosas. Y sí, y de verdad son dignas de admirar. Pero con la persona que debemos compararnos, a la persona que debemos seguir, la persona que nos está enseñando el camino es Cristo. Él debe ser nuestro modelo de vida. Él debe ser nuestro modelo a seguir, nuestro modelo de entrega. Y vamos al versículo 12. Y dice, ahora, queridos amigos, mire que ahora el llamamiento, ahora nos hace un llamamiento, es, bueno, sí, mi hermano, eso es, ya vimos a Cristo, eso es lo que, pero ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser la actitud de una persona renovada, de una persona cambiada y de una persona transformada? ¿Cuál debe ser la actitud? El apóstol Pablo me dice aquí, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. ¿Sabe que aquí el apóstol Pablo me está diciendo de que para nosotros alcanzar ese nivel de salvación, o para nosotros poder vivir la salvación plenamente, lo primero que nosotros tenemos que es aprender a obedecer? Si tú quieres llegar a ser o llegar a la estatura de Cristo, debes empezar a obedecer. Y el apóstol Pablo aquí me hace mención de dos cosas. Hay dos maneras de obedecer. Una manera de obedecer dice que cuando me están viendo, y otra manera de obedecer cuando no me están viendo. A veces algunas personas son lo más de obedientes porque el pastor o los hermanos de la iglesia los están viendo. Pero ¿qué pasa cuando no los están viendo? ¿Qué pasa en la intimidad de tu casa? ¿Qué pasa en la intimidad de tu trabajo? ¿O cuando sencillamente estás lejos? ¿Será que obedeces igualmente? Y dice el apóstol Pablo, dice que es muy importante de que nosotros, ya sea cuando nos ven o cuando no nos ven, nosotros seamos igual de obedientes. Y debemos obedecer a Dios, y debemos agradar a Dios con nuestros actos. Y debemos agradar a Dios con nuestras vidas. Porque nosotros ya no vivimos por vista, sino es por fe. Y nosotros tenemos que vivir como personas renovadas, como personas cambiadas, como personas que en todo momento quieren agradar a Dios. Y dice, y sigue diciendo el apóstol Pablo, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Saben que nosotros los resultados de la salvación los damos es cuando nosotros empezamos a dar los frutos de lo que hemos hecho? Los frutos, empezamos a mostrar los frutos del Espíritu.
Cuando a nosotros se nos ve y se nos ve como personas obedientes, cuando nosotros a solas o así nos vean o no nos vean, nosotros podemos entregarnos por completo y mostrar esos frutos, como dice aquí, los resultados de nuestra salvación. Dice cómo se muestran esos resultados de la salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Es esa la manera. O sea, como les decía ahorita, la obediencia tiene varios aspectos y el aspecto es obedecer en público o cuando me ven y obedecer cuando no me ven. Y ahora el apóstol Pablo me menciona otros dos aspectos y es cuando yo vivo con mi obediencia tiene que ver con la reverencia y el temor. Cuando yo me entrego a Dios, cuando mi actitud es una actitud correcta, cuando mi amor hacia Dios es correcto, cuando mi entrega es correcta, cuando mi reverencia, cuando me humillo delante de Dios es correcto. Y con temor, sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo debo ser reverente delante de Dios, pero tengo que tener temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo tengo que saber de que Dios tiene el control de cada situación de mi vida. Yo tengo que reconocer eso y cuando yo reconozco eso, yo tengo que ser aún más obediente. Y sigo leyendo. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que le agrada. Miren, vamos a ver que Dios no nos está dejando solos. Y Él nos está diciendo aquí que nuestra obediencia, para que nosotros podamos obedecer, dice que Dios nos da el deseo. En la Reina Valera dice el querer como el hacer, ¿sí? Él nos da el deseo, o sea, el querer obedecer a Dios. Dios es el que pone eso en tu corazón. Dios ha puesto eso en tu corazón. Tú no tienes el deseo y el anhelo de obedecer a Dios, de agradar a Dios, de rendirte a Dios. Entonces, si tu respuesta es negativa, tenemos que examinarnos, porque Dios dice que Él pone el deseo. Y no solamente el deseo, porque el deseo es parte de nuestro corazón, sino también el poder. Dios nos da las fuerzas, Dios nos da las estrategias. Dios nos da para que nosotros podamos hacer las cosas que le agradan a Él. ¿Quieres tú obedecerlo? En la plena seguridad que Dios te está dando el deseo de agradarlo y te está dando el poder para que lo hagas. De esa manera Dios está obrando en tu vida. De esa manera Dios está obrando en mi vida. Y sigo con el versículo 14. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Mire que eso es algo que cuando nosotros estamos en obediencia y aquí estamos en la parte de la obediencia, nosotros podemos estar obedeciendo quejándonos, siendo personas quejumbrosas. Y cuando nosotros nos quejamos es como si dudáramos de que lo que Dios ha dicho es cierto. Es como si nosotros estuviéramos diciendo lo que Dios ha dicho tiene sus altas y sus bajas. Pero Dios aquí nos está diciendo, cuando ustedes estén obedeciendo, háganlo todo sin quejarse. Por favor, no te quejes cuando estés obedeciendo a Dios. Procúralo agradarlo, hazlo con gusto. Y dice, y sin discutir. Porque a veces nosotros estamos obedeciendo, pero ¿por qué me mandan a mí? Pero ¿por qué siempre esto? ¿Por qué me ponen en la puerta? ¿O por qué me ponen a hacer esto? ¿O por qué un día que yo no tenía tiempo? ¿O ven que no tengo tiempo y todavía me sobrecargan de trabajo? Cuando nosotros estemos obedeciendo a Dios, hagámoslo sin quejarnos, pero también sin discutir. Dice que para que nadie nos critique. Y nosotros vemos, a veces nosotros como cristianos, como creyentes, como servidores de Dios, somos muy dados a criticar a la gente que se queja. Somos muy dados a criticar a esa gente que se está lamentando. Sé que no debiéramos hacerlo, pero muchas veces ese tipo de cosas se dan.
también de eso se ve. Y la palabra de Dios me dice, no discutan. Dice, no se quejen para que no los critiquen. Cuando nosotros hacemos que otra persona critique, nosotros lo que estamos haciendo es que esas otras personas pequen. ¿Sabían ustedes? Cuando nosotros voluntariamente o con nuestras actitudes hacemos cosas incorrectas y hacemos que los otros hablen, murmuren, critiquen, estamos haciendo que ellos pequen. Y nosotros no estamos llamados a hacer a que otras personas pequen, todo lo contrario, nosotros estamos llamados a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ese debe ser nuestro llamado. Pero a veces nosotros hacemos que las personas pequen cuando nosotros con nuestras actitudes hacemos que ellos hablen. Dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios. Mire que aquí me está diciendo de que mi vida debe ser limpia e inocente, o sea, sin culpa. Esa es la vida que me pide, la vida que me pide Dios para mí. Que yo procure limpiarme y que viva una vida sin culpa. O sea, que yo lo que haga, lo haga con la intención de hacerlo. Y si hago algo con intención, es hacer algo para agradar a Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Qué me está diciendo la palabra? De que yo debo ser lumbrera en medio de las tinieblas. De que yo debo resplandecer en medio de un mundo corrompido y un mundo caído. Que en el lugar donde yo me encuentre, yo debo ser luz, ¿sí? Yo debo ser respuesta. Yo debo ser cambio. Yo debo ser renovación de vida. Y para terminar, dice, aférrese a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido en vano la carrera y de que mi trabajo no fue inútil. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y dice que es la palabra de vida. Esa palabra fue la que Dios nos dejó para que nosotros la utilicemos. Para que nosotros podamos agradar a nuestro Dios. Para que nosotros podamos vivir conforme a la salvación que recibimos. Para que nosotros podamos vivir una vida de obediencia con el fin siempre de agradar a nuestro Dios.